Estamos con don Fausto Cantú Peña, toda una historia dentro del Café de México, eh, una historia larguísima, don Fausto, me imagino, de muchos años. ¿En qué año inició su carrera en el café? Pues sabes que es una larga carrera política, pero en el café, don Fausto. Profesionalmente en el café en 1973, 73. que el presidente Echeverría Ajá. me nombró director general del Instituto Mexicano del Café. Ah, mire qué bien. Me voy a sentar acá para... Sí, don Fausto. Familiarmente, pues mi bisabuelo Eugenio Peña era cafeticultor en Huatusco, mi madre también. Tenemos arraigo cafetalero familiar por la parte de Veracruz. De Veracruz, mire qué bonito. Qué bien, sí, don Fausto. Entonces, entra al Instituto Mexicano del Café. En 1973. 73. Efectivamente. Y su labor, bueno, sabemos que fue un momento muy especial, dado que los precios pues estaban bajos y de repente repuntaron enormemente y gracias a la visión, ¿verdad? Y a las acciones visionarias que usted actuó en el café, pues se pudo obtener ganancias pues nunca vistas, ¿verdad? Hasta en ese entonces, creo que hasta ahora tampoco hemos visto esas ganancias, utilidades. ¿Nos quiere explicar? ¿Cómo no? Tenemos más de 200 años de historia en el Café de México. Así es. Lo divido en 4 grandes etapas. Una etapa hasta 1937, que se crea Beneficios Mexicanos del Café al amparo de la CEMSA. Esto fue en el régimen del general Cárdenas. 1949, que se crea la Comisión Nacional del Café por el licenciado Miguel Alemán, presidente de la República. 1958, que se crea el Instituto Mexicano del Café. 1973, que el presidente Echeverría le da un dinamismo especial porque le da políticamente y administrativamente un rango superior, prácticamente de gabinete presidencial. Y luego la desaparición del INME Café en el 93-94, la creación del Consejo Mexicano del Café a partir de este Consejo Oaxaqueño que me tocó, tuve la oportunidad de impulsar, de crear con el gobernador Eduardo Ramírez y todos los consejos estatales. Y luego la desaparición del Consejo Mexicano, la creación de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café y hasta la fecha. Esas son las grandes etapas que podemos distinguir. Así es. Institucionalmente hablando. Claro. 1973 es importante destacar que en 1972, se acaban las cláusulas económicas del Convenio Internacional del Café. No el Convenio Internacional del Café, sino las cláusulas económicas. El mercado queda libre y la bolsa empieza a actuar. La bolsa del café, azúcar y cacao de Nueva York. Los técnicos que había en el INME Café, el ingeniero Villaseñor, el ingeniero Escudero, el ingeniero Villarreal, que venían desde la Comisión Nacional del Café, fueron mantenidos celosamente por parte nuestra, por la nueva administración. Claro. De modo que se continuó con el énfasis en la producción agrícola. Había un nuevo entorno que era el de mercado libre, libérrimo, sin cláusulas económicas. Entonces, nosotros decidimos actuar donde se estaba dando la guerra económica, que era la bolsa del café. Y empezamos a intervenir multinacionalmente con Brasil, Colombia, El Salvador, Costa de Marfil y Angola. Empezamos a intervenir por parte del grupo que se llamó Grupo Ginebra, de productores de café, del que después yo sería presidente, actuar decididamente para
pues participar de las ganancias del mercado internacional. Así es. Y hacer partícipes a los productores, Claro. porque no está muy bien remunerada su actividad. Así Creamos para ello una organización de pequeños grupos solidarios por comunidades que se llamaban las Unidades Económicas de Producción y Comercialización, y los hicimos partícipes de la comercialización directa. Entonces, al hacerlos partícipes, tomamos una decisión, la decisión política, con la presencia del jefe de Estado, el presidente de la República, fue darles acceso directo al mercado, cubrir ese mercado con intervenciones en la Bolsa de Nueva York para garantizar los precios remunerativos, y luego darles una reversión a los productores que a través del INMECAFE comercializaban su producto. Así logramos consolidar pues, la oferta y hacer contratos importantes de venta con buena negociación, porque no es lo mismo que negocie un pequeño productor solo o una pequeña organización sola, Claro. y aún una gran organización que todo el país. todo un estado. Entonces, hubo también dentro de esa estrategia que hicimos un cálculo de lo que en aquel tiempo pudiera llamarse, ya ajustado a los tiempos de ahora, el cambio climático. Las heladas se sucedían cada 3.1 años. Hicimos un análisis de 100 años de heladas. Lo tengo en alguna de las revistas que le di a usted del Boletín Cafetalero. Claro que sí. Entonces, calculamos que se presentaría estadísticamente una helada en el 75, porque ya se había presentado una breve en el 72, se presentaban con esa regularidad. Entonces dijimos, bueno, pues es importante que intervengamos el mercado, restringamos las exportaciones, esperamos que la expectativa de helada empiece a subir los precios, administremos las ventas, una parte la vendemos antes y la otra pues nos esperamos por si se da la helada. Claro. Y se dio. Entonces, pues eso fue un gran éxito para el país, con muchos conflictos, con la burocracia, particularmente la hacendaria, que manejaba el dinero. Exactamente. Los recursos fiscales, que siempre será el problema en la cafeticultura. Nunca habrá suficiente. Así es. Para detonar la cafeticultura. No, realmente fue una estrategia muy atinada, ¿verdad? La que se llevó a cabo en ese tiempo. Y algo inusual también, porque pues el café nadie lo había tratado de una manera científica, ¿no? Como usted lo trató en el café cuando estuvo. Sí, lo tratamos, teníamos un equipo por eso menciono los viejos técnicos. Exacto. Por eso hago la historia, porque los cuidamos. Claro. No, en el café lo más valioso es la experiencia aprovechada de esos años de historia de quien la puede contar. Exacto. Luego los jóvenes que entramos ya con otras visiones, con un manejo de análisis estadístico, de prospección, nos permitió aconsejar técnicamente a quienes tomaban las decisiones políticas. Así es. Y en nuestro caso pues las tomaba el presidente de la República y varios secretarios de Estado. Las juntas de consejo eran varios secretarios de Estado, todos los que tenían que ver en el asunto, no solo el de Agricultura, el de Hacienda, el de Industria y Comercio, así es. el Banco Nacional de Comercio Exterior y el IMSS en aquel tiempo, los gobernadores de los estados, exactamente, y algunos presidentes municipales. Entonces se combinó la acción política con la base técnica, no solo agronómica, también administrativa y de mercado sobre todo, y la sensibilidad social de incorporar a los productores a ser beneficiarios de esa riqueza. Así es. Porque en aquel tiempo el café llegó a ser el segundo producto de exportación, después del petróleo, el café. Y considerando el entorno mundial. Así es. El haber tomado esas decisiones pues nos llevó a presidir el Consejo Internacional del Café y a negociar el tercer convenio internacional, que eso es lo importante. Todavía siguen los convenios internacionales del café. Sí, están vigentes. Nosotros negociamos el tercer convenio en condiciones muy
O sea, fue... de mucha dificultad. Dirigió la OIC en alguna ocasión. Sí, presidí el consejo. El presidí el consejo. ¿En qué año fue esto, don Fausto? Fue en 75-76, 76, después de la helada. Claro. Como fue muy acertada nuestra estrategia, Exacto. entonces pues los países productores decidieron proponerme para presidir el consejo. Perfecto. Y negociar el convenio en buenas condiciones, Claro, porque en ese tiempo teníamos pues buenos precios y la mejor manera de negociar un convenio es con buenos precios, claro, no con bajos precios, exacto, bajas cotizaciones. Sí, bueno, el café hemos estado desde el 89, se rompen las cláusulas nuevamente de cláusulas económicas de la OIC y se deja el mercado libre, oferta-demanda. Pues ha tenido precios de 40 centavos de dólar en la libra. Y en el 2000 la crisis fue tremenda. Tremenda, exactamente. Por eso hicimos la primera conferencia mundial del café. Nosotros propusimos que se hiciera en México, pero no hubo las condiciones por parte de la administración pública de favorecer esa idea, claro, y se hizo en Londres. En Londres, y ahí tenemos todos los documentos de esa conferencia y presentamos nosotros una propuesta desde la llamada sociedad civil que llamamos los pobres del café estimulan al mundo y deben ser bien remunerados. Así es. Algo así, todo un manifiesto que después lo tomó Oxfam y Oxfam empezó a promover atención a los pobres del café, a los pequeños productores. Ya surgieron otra serie de tratamientos de comercio justo, de otro tipo de acciones valiosas. Sin embargo, la falta de la retirada del Estado Nacional para el fomento y la protección y la defensa, pues ha provocado que las alzas que hay en los precios, en las cotizaciones, no favorezcan a los pequeños productores. Y la evidencia está en que el mejor estímulo para la producción es un buen precio. Y si no hay un buen precio que le llegue al productor, pues no hay producción. Exacto. Y ese es el caso. Si a eso le agrega usted la roya, y le agrega la inmigración, y le agrega el cambio climático, sin cálculo, entonces pues todo se refleja en producción. Y es lo que estamos viviendo actualmente en el mundo, no solo en México. Hay países que destacan. Exacto, es una situación mundial. Tanto que se espera un déficit en el horizonte 2030 del desarrollo sostenible, se espera un déficit de 50 millones de sacos por año. Eso fue lo que averiguamos en la última reunión allá en Milán. Hace 2 años. Y esto se ha venido ratificando en la reciente reunión de Colombia, de Medellín. O sea, la proyección es de déficit. Aumenta el consumo, no hay suficiente producción, particularmente de cafés finos, y hay una ventana de oportunidad enorme que México debe aprovechar recuperando su liderazgo, porque lo perdió. Del 2000 a la fecha. En el 2099, en esa cosecha, tuvimos 6.300.000 sacos de 60 kilogramos. Así es. Ahora, pues, es muy discutible lo que acaba de informar la Zagarpa. Eso debiera verificarse no tanto por los organismos cafetaleros que tienen un interés que a veces puede ser genuinamente pero sesgado, sino por el INEGI. La propuesta nuestra es que el INEGI sea, a partir de ahora del marco censal de predio por predio, de los 9 millones y pico de predios que están anunciando, pueda realmente verificar y hacer estimaciones por el muestreo estratificado aleatorio, el INEGI, de las cosechas, porque como hay tanto contrabando, tampoco suficientemente cuantificado, y tanta importación legal también, que luego se reexporta, no tenemos realmente estadísticas claras, don Juan, no que nos permitan realmente una información veraz para la planeación estratégica y aprovechar esta oportunidad de recuperación.
de 700,000 hectáreas. Imagínese usted cuántas realmente tenemos produciendo, en qué condiciones. Exacto. Sí, pues son muchas hectáreas para la producción que se da. Hay que estudiar bien el asunto, eso hay que estudiarlo científicamente. Así es. A principios de este gobierno, del presidente Peña Nieto, de administración de Enrique Martínez, creó un centro, el CRUO, ahí en Huatusco. Está en Chapingo el CIESTAM. Mi propuesta, o la propuesta de los, llamémoslos, los adultos mayores del café, es que integremos un centro de inteligencia que complemente la producción y la productividad de las cuestiones agronómicas y climáticas, centro de inteligencia de mercados y una organización de los mercados democrática para que realmente se dé el aspirado libre comercio, porque sabemos que en el café no es tan libre, es oligopólico, pero esas son las reglas. Es decir, entendemos que en el juego de las grandes corporaciones, para que no haya escasez de producción, como es el caso, pues debe ser copartícipe equitativamente de los beneficios, el que hace posible en su origen la riqueza del café, que es el pequeño productor y el trabajador. Buena parte del problema no solo la roya, es que no hay mano de obra suficiente. Y ya ni hablemos de otros elementos tan competitivos en contra del café como los ilícitos, pues los cultivos ilícitos, que los colombianos, los peruanos y algunos otros países lo han resuelto con apoyo de la Agencia Internacional de Desarrollo de los norteamericanos. Exacto. Mira, nada más. Nos ha dado un panorama amplísimo, don Fausto, de la situación actual, ¿verdad? Esta situación que a todos nos preocupa, pero nos debe de ocupar más que preocuparnos, ¿verdad? Como usted dice, con esa formación de un organismo científico de mercados. De inteligencia de mercados. Es para algo, la organización. Exacto, sí, es algo elemental para cualquier negocio. El café pues es un negocio también. Pero bueno, atrás de una taza de café hay gente, ¿no? Es la gente, nuestros productores que han venido, al menos nosotros que también hemos estado en el café en los últimos 30 años, pues vemos primero las esperanzas de hace 30 años y hoy vemos los resultados y vemos que seguimos igual o peor a lo mejor en cuanto a niveles socioeconómicos de las zonas cafetaleras y no hemos podido levantar esos niveles en la población rural cafetalera. Seguramente con una observación como la que usted nos está haciendo, la derrama económica llegará y finalmente pues se ha avanzado, es obvio que tienen acceso a la información y avanzar en sus niveles de vida, lo que no tienen es la manera de subsistir, ¿verdad? Con un precio justo y que su actividad sea rentable, que se evite la migración y que se evite también la disolución familiar que se da también en el campo y que todo viene a repercutir precisamente en los resultados sociales de las zonas productoras, ¿no? Así es. El precio remunerativo permite recapitalización de la parcela, aumentos de productividad, bienestar para la gente, para que se quede y se arraigue, sostenibilidad ambiental, porque imagínense las plantaciones de café de sombra, lo que está pasando, por ejemplo, en la cuenca del Copalita, están tumbando árboles maderables para hacer leña porque la cosa está bien difícil, para sembrar maíz ahí donde puede prosperar el café y otros cultivos tropicales. Entonces es importante una buena remuneración, una remuneración equitativa, incluso para la innovación y los mejoramientos de productividad, de calidades, la aplicación en campo
de variedades resistentes tanto a las plagas y enfermedades, Exacto. como al propio cambio climático. Exacto. Embrapa, en Brasil, la empresa brasileña de pesquisas agropecuarias, pues ya trazó el genoma del café, las secuencias, y ya están produciendo variedades que son resistentes incluso al cambio climático. Entonces nosotros tenemos aquí esquejes de más de 100 años que podemos, vía la embriogénesis somática, desarrollar y hacerles llegar a los productores con un paquete de educación y asistencia técnica que los ilustre, sobre todo formar a los jóvenes. Tan importante es un semillero de plantas como un semillero de productores. Ahí, usted ha asistido a lo que estamos haciendo ahí con Escamilla y con el CRU en Chocamán, la escuela de verano para niños cafetaleros. Así es. Qué bueno que no fuera nada más de verano. Ya nos estamos dirigiendo al señor secretario de Educación para que dentro de la reforma educativa incorpore un programa específico de formación de infantes y de jóvenes en las zonas cafetaleras con este criterio, no solo del café, sino de todos los productos tropicales asociados al café. Sí, miren, don Fausto, nos hace recordar esos tiempos de los precios de garantía que existían, que dentro de la OIC era algo normal, ¿no? Tener un precio de garantía para el café, un mínimo y un máximo, a donde se llegaba de acuerdo a la oferta y la demanda arriba de 136, 138 dólares, no recuerdo bien ahora, pero se liberaba el mercado. O sea, para darle la oportunidad también a los productores que tuvieran acceso a un precio más remunerativo para su producto. La OIC funcionó cuando había cuotas. Ahora en Colombia lo acaban de volver, a mencionar. Lo han propuesto. ¿Qué no necesariamente sí. ¿Usted qué opina de eso? Con toda esa experiencia que tuvo en ese momento de cosas y lo que ve ahora. Una frase del sentido común. Ni todo lo viejo es desechable, ni todo lo nuevo es necesariamente posible. Exacto. Es una combinación de ambas cosas. Yo creo que el sistema de cuotas que funcionó ahora con el mercado como se está dando tan regionalmente, puede armarse un programa internacional donde cada país o algunos países del mismo tipo de café en distintos estratos tenga sus bolsas, sus mercados organizados, para no utilizar el término bolsa y que se asusten, ¿verdad? Y ya tenga tanta carga emocional. Podemos ir organizando los mercados para fijar eso que usted planteaba. Una franja de altos y de bajos que sea remunerativa. Es un nuevo convenio con cláusulas económicas donde juegue la democracia económica a través de esta organización de mercados que serían, según el caso, bolsas, lonjas, organización de mercados. Exacto. Ya en la discusión se encontraría el mecanismo. Claro. Usted me publicó ahí en Cafés de México un proyecto que nunca quiso aceptar el presidente Fox del Centro de Cotización y Certificación de Café en Nuevo Laredo, que en aquel tiempo pues era la aduana más importante para exportación de café. Así es. Eso puede reeditarse con otro nombre. Exacto. Y también llevarse a la Organización Internacional del Café y a estos foros internacionales para provocar el debate y el análisis técnico. Nosotros insistimos mucho en que si uno hace una gráfica, vamos a decir, desde 1925, que tenemos estadísticas que recabó la Oficina Panamericana del Café, si hacemos una gráfica y hacemos un cálculo de los costos de producción
con un promedio móvil y de los precios promedio que se establecieron, vamos a ver que la parte de arriba sobre esa línea, la parte superior, siempre es mayor que la parte inferior. Quiere decir eso que la producción de café es remunerativa. Lo que hay que saber es quién se queda con esa parte superior. Entonces, que regrese por la vía de mecanismos fiscales, de incentivos, que esa parte regrese a la parte de abajo, para que el productor tenga ese incentivo. Pero ya no solo tiene un valor puramente económico, tiene un valor social, tiene un valor político y tiene un valor ambiental, porque el café de sombra siempre será un sostenedor de un medio ambiente natural saludable. Sí, nuestro café es el 90 y tantos % es bajo sombra, ¿no? Y guarda ahora sí que la ecología de las zonas cafetaleras. Los ecosistemas, sí. Los ecosistemas los resguarda el café nuevamente para bien de la humanidad, ¿no? Así es. Así es. La otra es el gran, lo que significa en mano de obra, en jornales. En jornales, exactamente. Sí. Ocupación. Que tanta falta hace, ¿verdad? Pero como no hay los recursos que nos den el sostenimiento de la familia, pues vamos y los buscamos a otro lado, ¿no? Que se van al otro lado. Exacto. Y ahora los regresan, los maltratan. Exactamente. Y luego hay convenios para que vayan a piscar y a hacer crecer pimientos y pepinos, ¿no? Ahí está. Sí. Vaya, hay una serie de contradicciones que tenemos que saber resolver. El punto de partida de esa solución, de esas fórmulas, es la unidad de los productores. Así es. Que los productores participen unidos sin perder su autonomía de gestión administrativa y comercial, pero unidos en lo que les es común. Entonces, que haya realmente una organización con educación, con capacitación productiva, que defienda el sector para recuperarlo, porque es insensato tener un horizonte de 1 millón de hectáreas que solo son útiles para café. Exacto. Rentablemente útiles. Así es, sí. Y no saberles aprovechar. Y no, es lo peor de todo. Pecado, realmente. Pues sí, es un pecado de misión. Fausto, bueno, la cuestión de la producción ya nos dio más o menos una propuesta muy clara de lo que se puede y se debe de hacer. Y recuerdo también ya en el aspecto de promoción del café, pues las innovaciones que usted hizo en esa época en el café, que ahora no se han presentado jamás, ¿verdad? Como tener cafeterías que le dan un sello, algo parecido a lo que hace Colombia ahora con el Juan Valdés, que tiene sus cafeterías en todo el mundo, y que, bueno, ustedes lo vieron mal desde un principio con este tipo de promociones y promover el café de México en todo el mundo era pecado mortal, ¿verdad? Para nosotros aquí. Entiendo, vamos, Cafés de México ha visto también esa trayectoria de cómo va ubicándose la sociedad cafetalera en el entorno mundial del comercio y qué le beneficia y qué le perjudica. Y hay cosas que a veces lo ven mal y no hacen nada por promover ese tipo de cosas. Eso se ha dado en todos los tiempos de la historia, en todos los productos. Así es. Cuando uno avanza más allá de lo que la mentalidad del momento está dispuesta a aceptar, pues siempre hay críticas. Lo importante es hacerlo. Que ocurría en aquel tiempo, que ocurre ahora. Claro. Si algo ha proliferado son las cafeterías. Exacto. Y sí, son ¿verdad? El consumo, ¿verdad? El café. El consumo. Nosotros llevamos el café a China, el café mexicano. Así es. El primer arreglo que hicimos en la época de Mao, yo fui con el presidente Echeverría, de Mao Zedong, dice. Llevamos 1,000 y pico de toneladas para vendérselas a los chinos. Perfecto. Y ahora los chinos están produciendo más café que nosotros. Imagínese. Ve usted cómo cambian las cosas. Exactamente.
Ahora, la gente ya de mi edad necesariamente debe hablar sin amargura, sin nostalgia y sin egocentrismo. Necesita hablar con una revisión seria, propositiva de la historia, porque para eso es la historia. Para darnos nuestros aciertos y nuestros errores. Así es. Y analizarlos y tomar lo bueno, ¿no? De todo. De lo bueno y de lo malo también. Y formar a los jóvenes. Exactamente. Formar a los jóvenes con esa experiencia. Exacto. Con toda esa experiencia, claro. Qué bien. Don Fausto, es un honor para mí estar aquí con usted platicando de café y que nos platique todas estas experiencias que tuvo a través de tantos años que ha tenido y la propuesta más importante de qué es lo que pudiera hacerse en el futuro y que seguramente esta entrevista la van a leer en todo el mundo, la mandamos Cafés de México bien, a todo el mundo. Me dará gusto. Hay un asunto bien importante, sí, ya para quitarle más espacio a su revista. El aspecto financiero. Hay un dicho que dice que del mismo cuero salen las correas y entre más grande es el cuero, pues más correas salen. Sí. Entonces, nosotros estamos proponiendo un certificado de participación fiduciaria que se honre con la producción. Si nosotros establecemos un mecanismo de financiamiento garantizado con la producción, bien cubierto en las bolsas que haya, en los mercados de futuros, y manejamos un fideicomiso, fide, es fe, es confianza, en una fiduciaria, y utilizamos el dinero que anda ahí ocioso para apuntalarlo. Si lo apoyamos con recursos fiscales que ahora no tenemos y que deberíamos tener a partir de las importaciones de café, que se están beneficiando en el mercado interno y que están en ese momento incorporando valor agregado y lo reexportan, pues que contribuyan a la recuperación nacional. Eso es sensato. ¿Cómo puede lograrse esto? Mediante una convención. Mediante una convención donde nos pongamos de acuerdo todos los que estamos en el juego, desde los académicos, investigadores, productores, trabajadores, industriales, banqueros, Estado. El Estado no puede renunciar a su responsabilidad, no debe renunciar a su responsabilidad. Para recuperar la cafeticultura cierta, real, de carne y hueso, los productores y los trabajadores. Muy interesante, muy interesante. ¿Sí? Esto seguramente va a abrir un nuevo panorama. Estos comentarios que seguramente ya los ha hecho usted públicamente en algún foro de muchos que participan. Donde puedo, así Exacto. Con mis amigos los productores. Exactamente. Y con también con los comerciantes y con los industriales. Donde se puede es crear conciencia. Fuimos una potencia cafetalera. Podemos volverlo a hacer. Ahí está la oportunidad abierta. Y eso que el Estado no renuncie a su responsabilidad. Exacto. Eso que acaba de decir es muy importante, crear conciencia. Crear conciencia. ¿Verdad? A veces no sabemos ni dónde estamos parados, ¿verdad? No hay conciencia de qué es lo que representa nuestro trabajo. Le agradezco mucho, don Fausto. Pues yo a ustedes. La verdad, es un honor tenerlo aquí cerca platicando, enfrente. Y espero que su salud se mejore y que tenga, que lo veo muy bien, muy lúcido, muy bien, perfecto, ¿verdad? La vista nada más que la nos vista, hace, sí. Que ahí yo creo que ahí voy atrás de usted también, ya no veo mucho, muy bien que digamos por la misma enfermedad, exactamente. Aunque uno tiene una sinergia de los sentidos cuando algún sentido empieza a fallar, ahorita le veo muy bien el rostro. Mire qué bien. Es que se va ajustando mi visión al ambiente. Dentro de la luz a la oscuridad y ahí me toma un poquito de tiempo. Perfecto. Pero me funciona bien el oído. Perfecto. Ok. Don Fausto, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, don Juan.